Saludos, aquí desde el lugar de los hechos, cortando la grama, todavía me falta la mitad. Estaba pensando, pregunta que les voy a hacer. Si alias Bad Bunny Benito Ocasio se tirara para la gobernación de Puerto Rico, pero no independentista, pero por el lado del PPD, los independentistas que hay aquí, votarían por él y los estadistas, los PNP, votarían por él solo porque es Benito Bad Bunny. Él vendría por el lado demócrata, pero ya sabemos que los demócratas ahora son socialistas, comunistas. Eso es Mandani, ya él le enseñó eso a todo el mundo. Ya Gavin Newsom ya lo tiene así. Y ahora van a apretar. Ahora le van a meter más caña a eso, más duro. Pues ellos piensan que esa es la forma del futuro, pero en Europa no está funcionando eso. En Europa está en quiebra. La Volkswagen le va a dar layoff a 100.000 empleados. En Francia está la cosa mala. Asaltos por todos lados, ultrajando mujeres, esta gente, los musulmanes que se metieron allá adentro. Ellos quieren mezclar las razas y eso, pero eso no funciona muy bien en muchos sitios. Pero pregunto yo, si en Puerto Rico se tirara Bad Bunny, alias Benito Ocasio, para la gobernación por el Partido Popular Democrático, el PPD, no independentista, votarían por él. Vendría como con de 100 a 150 millones de dólares vaqueados por el Partido Demócrata y mucha ayuda. George Soros le metería a la campaña de él, y todos estos demócratas de antes, ya tú sabes, Obama, toda esta gente que lo que hicieron fue robar en realidad. Bill Clinton, lo de él va a salir ya mismo, pero eso es con calma. Ahora no es el momento. Y lo de Obama también va a salir, pero Obama no es lo que ustedes piensan, pero eso es para más tarde. Volviendo a lo de Puerto Rico, ¿votarían ustedes por Bad Bunny? Benito Ocasio para la gobernación. Se metería a través del PPD, pero a nivel socialista, comunista. Después que entre, ahí es que entonces van a empezar a martillar al pueblo, pac, 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 como siempre hacen. Así que, ¿votarían ustedes por él? Déjenme saber. Saludos otra vez. Esta es la continuación del video aquel que hice ahorita, pero me quedé pensando también. Estoy aburrido. Todo esto vino porque ayer fui al 60 aniversario de los tíos míos. Y ahí está, hay un primo mío ahí que siempre era bien súper americano, súper americano. Me acuerdo que cuando teníamos 15, 16, 18, 20, yo decía, ven para acá a Puerto Rico, qué sé yo, a pasear, tacho, yo no quiero saber nada de eso, allá no se me ha perdido nada, y ahora es el más boricua, y si Benito llega a, llega a estar al frente de él, ya ustedes saben lo que puede pasar. Este, y tiene que ver con un zipper, embriague. Este, el tipo ahora es súper Benito. Ayer hizo un comentario de que Puerto Rico es su sitio favorito, qué sé yo. Esas son las cosas que Benito ha hecho alrededor del mundo. Por eso es que ahora hay más turismo en Puerto Rico y por eso es que ha subido, las casas han subido tanto si vienes a ver, por culpa de Benito. Porque le conviene el vendedor, pero no al comprador. ¿Entiendes? Si tú estás allá y tu casa te salió en 50,000 pesos, ahora la puedes vender en 150, 200,000. Pero el que vive allá es bien difícil comprar. Lo mismo le pasó a Hawái. Pero ya pasamos esa etapa porque ya Puerto Rico está como Hawái.
El otro paso ahora es el socialismo. Benito va a empujar el socialismo y por eso es que está bien popular alrededor del mundo. El video de antes era eso mismo, que si se hacía gobernación, si se postulara, quién iba a votar por él. Yo pienso que hasta habrían PNP populares que votarían por él. Pero acuérdense, no sería por la independencia, porque a los demócratas les conviene que Puerto Rico sea estado por 2 senadores por acumulación. Así que eso nunca lo van a dejar ir. Por eso es que nunca, si votan demócratas, nunca Puerto Rico va a ser estado. Y si llega a ser independiente o ganar la independencia allá, ya ustedes saben que los chinos se van a meter. Mira lo que hicieron en Indonesia. En Indonesia cogieron, hicieron fábricas. Esa gente se estaba muriendo de hambre básicamente y China le dijo, bueno, te vamos a montar fábrica y te vamos a rentar el terreno aquí, la isla por 100 años y te vamos a pagar tanto, pero si en 100 años tú no nos pagas el dinero para atrás, nos vamos a quedar con la nación tuya. Ese es el trato que están haciendo todas estas islitas alrededor del mundo, cerca de China por allá, o sea, más abajo de Japón, los filipinos en algunas islas, los vietnamitas, toda esa gente. ¿Cómo un país crece? Los colonizadores de antes, por eso era que ellos, el imperio español, el imperio inglés, los mandaba, los enviaba acá, que eran los exploradores. Cristóbal Colón, Vasco de Gama, toda esta gente. Los enviaban a ellos, ¿para qué? Para buscar otros terrenos y así poder crecer el imperio. Una nación tiene que crecer en, ¿cómo les voy a explicar? De forma de expandir en terreno, ¿entiendes? Como único un país puede crecer. Por eso es que ahora el presidente de aquí, Trump, quiere a Groenlandia, porque en realidad a Groenlandia les conviene. Esa gente no los quiere, el país de ellos ni los quiere, ¿entiendes? Y están aquí al lado y eso es un punto estratégico para el hemisferio oeste, no solamente Estados Unidos, pero anyway. Por eso es que la gente invade, se meten a los sitios, los chinos están expandiendo de esa forma, de conquistar terreno. Y la única forma es haciendo así, expandiendo, buscando terreno. O sea, si Puerto Rico llega a ser independiente, lo más probable es que los chinos se metan, le hagan una oferta que sea el líder en ese momento, que no va a ser gobernador, y le van a decir, te vamos a dar tantos al año, pero en 100 años, si no nos pagas ese dinero para atrás, nos vamos a quedar con esto aquí. Ellos no lo han hecho todavía porque en Santo Domingo, Haití y eso, porque ellos saben que Estados Unidos todavía es el poder mayor. Por eso es que ellos quieren tumbar a Estados Unidos y borrar la Constitución. Porque entonces cuando borran la Constitución, ya todos los derechos todo el mundo se acaban, ¿verdad? Y entonces después, la infraestructura, controlando mucho, haciendo todas estas cosas, lo que hace es que rompe la sociedad de Estados Unidos y en parte la de Puerto Rico, porque estamos juntos ahí más o menos, ¿entiendes? Y entonces, cuando ellos rompen la estructura y rompen la moral y el espíritu de la nación, pues entonces ellos vienen, invaden, se forma una guerra, ellos vienen para acá y a la que otro país gane, le gane a Estados Unidos en su terreno, la constitución la borran y ya no va a existir más nada. Eso es lo que quieren. Pero, anyway, volviendo a la economía que le estaba hablando, la Mercedes-Benz, sí, van a darle layoff a 100,000 empleados. Perdón, la Volkswagen, la Mercedes-Benz fueron 25,000. Y entonces todas esas fábricas ya están aquí, la Mercedes y la Volkswagen. Creo que están en Alabama, si no me equivoco, North Carolina, uno de esos sitios. ¿Qué van a hacer ellos? Pues van a seguir expandiendo acá y haciendo fábricas más grandes. Van a haber más trabajo aquí y menos trabajo allá en Alemania. ¿Por qué?
porque ellos están bregando con molinos y placas solares y cuestiones, y una planta de que genera tantos kilovatios o que necesita tantos kilovatios no puede correr en solar, ¿entiendes? Tiene que correr en gas natural o en petróleo, ¿entiendes? O en diésel. Y como ellos no quieren hacer eso, ellos quieren y que salvar el ambiente, pues su economía se va a caer. Pero aquí no vamos a hacer eso. Aquí vamos a seguir produciendo. Y un país, si no produce, se cae. Acuérdense de eso. Un país, si no produce, se cae. Hay que producir para mantener la economía de un país. Anyway, volviendo a eso, acuérdense que eso era lo que les quería decir, que Benito correría por el PPD, no independentista, ¿entiendes? Y si corriera por el lado independentista, él sabe que va a perder, a menos que se roben los votos y ya eso no lo pueden hacer. Pero si corre por el lado PPD, entonces ellos se van a meter al sistema socialista comunista. Y entonces, o sea que nunca va a ser independiente, nunca va a ser independiente. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si los chinos se llegan a meter, o quien sea, pero lo más probable es que sean los chinos, los rusos no. A menos que los rusos quieran una isla en el Caribe. Acuérdense, Puerto Rico es bello y precioso. Y todo el mundo quiere a Puerto Rico. Bello, precioso, a 2 horas de Estados Unidos. Es igualito que Hawái. No hay que volar el mediodía hasta allá, 16 horas para llegar hasta allá. Es más barato. Toda esa gente que estaban pensando en irse para Hawái, ahora están pensando en irse para Puerto Rico porque es más barato. Pero ¿qué pasa con eso? Sí, la economía explota, más o menos. Tú sabes, los food trucks que están por todos lados. Bad Bunny lo está haciendo súper famoso, que sí, uno y qué, Benito, pero en realidad eso es bueno para Puerto Rico. Yo no creo, porque el problema es que toda esta gente va a empezar a colarse a Puerto Rico. Acuérdate, en Puerto Rico nosotros vivíamos más o menos tranquilos. Ahora se están metiendo los chinos, los coreanos, está el chamaquito de allá de Atillo que está montando un restaurante. Se ve buena gente, pero a la larga va a diluir lo que es el, la raza boricua, ¿me entiendes? Eso se va a diluir. ¿Por qué? Porque van a empezar a llegar toda esta gente y mientras siguen llegando los árabes y musulmanes y siguen llegando a Puerto Rico, no se duerman con eso porque le están cogiendo pantalones fiados y camisas fiadas o tienen una tienda en el pueblo de Camuy, Guatillo, lo que sea. Esa gente va a empezar a meter el Corán y van a meter sus costumbres y poco a poco van a empezar a diluir. Cuando empiezan a diluir ya, ellos lo que hacen es conquistar. Por eso es que cuando ellos van a Minnesota, ellos van a diferentes sitios, ellos levantan su bandera y bajan la americana. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, quiere decir que tú estás conquistando, no asimilando. Despierta, boricua. Saludos, esta es la parte 3 del video de ahorita. Pero tengo hasta arena aquí. Ya estoy cansado, ya voy a parar. Pero lo que yo estaba diciendo era que yo no estoy ni celoso de Bad Bunny ni nada de eso, porque yo sé que hay gente que me van a decir eso, ah, tú eres celoso, no seas tan celoso, envidioso, ninguna de esas dos. Yo solo estoy mirando más para allá, más para adelante. El tipo supuestamente está pegado en Francia, en Alemania, en Japón, ¿dónde más? En España lo entiendo porque es en español. En Holanda, en Italia, pero esa gente no habla en español y a esa gente le importan un bledo de Puerto Rico. O sea, ¿cómo es eso que vendió los tickets, todos los tickets, qué sé yo, que está full, que... O sea, les pregunto a ustedes, piensen bien, ¿no será que
están dando los tickets súper baratos o que los están, el mismo gobierno de ese país está comprando parte de esos tickets para que sean accesibles a las personas y entonces pues es por un empuje, una agenda izquierdista. Nunca se han puesto a pensar eso, porque si un chino va a tocar a Puerto Rico, vamos a ver, un chino, música china, ¿quién va a ir? ¿Quién de ustedes va a ir para allá? Yo lo dudo que vayan, a menos que tengan un restaurante chino. Si va a ir un italiano a cantar ópera, un ejemplo, bueno, puede ser que ahí vayan, pero si va un brasileño a tocar, ¿ustedes creen que se ha llenado tanto? O sea, ¿qué, ¿cómo te voy a explicar? ¿Cómo les voy a explicar? ¿Qué cantante está más pegado que Bad Bunny? Porque está más pegado que casi hasta que Michael Jackson. Este, lo que pasa es que el inglés casi todo el mundo lo sabe, porque es requisito en Europa. Acá no, ¿entiendes? Por eso es que Michael Jackson estaba pegado. Pero y Bad Bunny, y en China, y en Japón, que no hablan, yo sé que en Japón pues, les gusta la salsa, pero en Indonesia, en Holanda, en Irlanda, esa gente no sabe ni dónde es Puerto Rico, ¿entiendes? Ahora lo saben, pero ¿qué ventaja tenemos con eso? Ninguna, ninguna ventaja tenemos con eso. Lo que va a hacer es que van a subir los precios. El que es millonario como Benito, pues se va a quedar en Puerto Rico porque mientras más dinero tú tengas y todo el mundo se está yendo, ya tú puedes capitalizar ahí, ¿me entiendes? O sea, muchos de los independentistas son pudientes, ¿me entiendes? Yo conozco muchos que son independentistas, pero tienen billetes, son millonarios. Así cualquiera, ¿tú entiendes? Así cualquiera. Pero Panchito y Sutano de la barrita de la esquina independentista, puede ser que le guste vivir así como está y que se quede, que esté conforme. Pero no está pensando en las consecuencias que puede traer. Ahora mismo, si ponte que se meta otro país en Puerto Rico, un ejemplo. O sea, que en Puerto Rico, ¿qué van a hacer? Se va a diluir completo. Pero en el tema de Bad Bunny, ¿ustedes creen que de verdad el tipo va a vender tickets así sin saber y a dónde va no saben ni pepino de lo que están hablando? No saben qué es un 4, no saben qué es Fajardo, no saben nada de eso. ¿Ustedes creen que le importa eso de verdad? Esta gente lo están subiendo para después tirar. Van a tirar. A Benito lo van a hacer, lo van a querer que corra para gobernación, algo así. Acuérdense que Benito nació en Estados Unidos, acá, en Puerto Rico. Quiere decir que es elegible a la presidencia. Esta gente piensa hacia adelante, 10 años, 15 años adelante, ¿me entiendes? Qué mejor persona que sea un tipo que sea popular. Ni Marc Anthony ellos saben que si corre, Marc Anthony no ha hecho nada. Marc Anthony se casó con Jennifer López para publicidad, me imagino yo. Digo, aparte que está dura, pero toda esta gente que se pegan con Jennifer López es para promocionarse ellos mismos. Pero, ¿qué actor tiene ese ranqueo que tiene Bad Bunny? Ninguno. Ningún actor lo han subido así porque es mundial, ¿me entiendes? Lo han querido subir mundial por el movimiento izquierdista que hay. Y el tipo, como se viste, el otro sería un LeBron James, alguien así, pero ese tipo no va a correr para eso. Ese tipo no tiene el carisma para eso. Pero, este, pienso yo, mucha gente, tú sabes, están impulsando a Benito a hacer esas cosas así porque el tipo es popular, es millonario, es joven, o sea que le falta todavía, de aquí a 10 años se puede postular fácil, a 15 años fácil, y va a estar joven todavía. Este, Acuérdense que es el más que jale los votos, no tienes que saber nada de nada. El más que jale votos, mira Mandani, Mandani jaló votos y parte que se los robó también.
partes de ellos. Pero el tipo convenció a todo el mundo con lo de la renta que no le iban a subir y que iban a meterle un impuesto a los millonarios y qué sé yo. Entonces ahora se están yendo fábricas de Nueva York a diestra y siniestra. Se están yendo la gente de Nueva York porque no pueden con los taxes. ¿Qué va a hacer eso? Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? Algo va a pasar ahí y Nueva York se va a joder. Y California también. Son sitios que tú no le puedes estar dando cosas gratis a la gente sin cobrar nada, ¿me entiendes? Y entonces a los trabajos que están, pues te están aumentando. Ahora mismo en California subieron el mínimo, salario mínimo a $20, pero ¿qué pasó? Tuvieron que Burger King botar un montón de gente, cortar servicios. Hay gasolineras que eran de como la que yo tenía. Imagínate que si me llegan a decir, ok, de 12 pesos tienes que subir a 20 pesos. De hecho, jamás y nunca. Quiere decir que tengo que votar a 2 empleados, un ejemplo. Eso no se puede. ¿Entiendes? Entonces, mantener ese sistema sin entrar dinero, a menos que te lo robe o lo pida. Por eso es que Gavin Newsom en California no limpia los bosques, porque cuando haya fuego, entonces él manda gente a que quemen para que entonces puedan pedir fondos federales de emergencia. Entonces, ese dinero lo usan para otra cosa que les hacía falta. O sea que se los están robando. Igual que con el tren que ya les ha salido, creo que en $20 billones a ellos. Y lo que han puesto son como 100 pies de ferrocarril solamente, de vía solamente. Y hacen 20 años de eso. O sea, que ¿qué hicieron con el dinero? Se lo roban. El pueblo se lo roban fácil. Mira en Puerto Rico el IBU. El IBU. ¿Por qué pasaron el IBU? Es porque nos hace falta más dinero. ¿De dónde más podemos robar? Pues vamos a pasar otro tax por encima. Vamos a ver. Vamos a meterle 3 chavitos más, lo que sea, a cada dólar, pero eso suma bastante. Y entonces, ¿qué ese dinero dónde está? Ahora mismo hay un problema con el agua en Puerto Rico, ¿qué pasó? Esa tubería es súper vieja, viejísima. ¿Qué hicieron con el dinero? Con esos puentes, cuando tú vas por Utuado, a Onta, que esos puentes son tú lo lees por el lado del 1913, 1927, 1930. ¿Por qué no los han tumbado y los han hecho nuevos? ¿Qué están haciendo con el dinero esta gente? Tiene que haber una forma de fiscalía mejor. O sea, te voy a prestar 10 millones de dólares para el expreso de lo que sea, las Américas. Queremos recibo. Y después queremos a ver el total, a ver. Pero esta gente no están pidiendo recibo. Esta gente no están pidiendo, no tienen una meta de terminación, no tienen fecha de terminación, no tienen requisitos ninguno. El gobernador viene y le firma y le dice, pásalo por ahí como si hubiera pasado inspección. La cuestión es hacerlo ya. ¿Por qué? Porque cuando le dan los fondos a estos cabrones, le dan fondos para esas cosas, de ahí ellos vienen y guisan. El vecino mío o el hijo mío es el dueño de la fábrica de asfalto, de la compañía de asfalto. Él es el que va a tirar. Pues vamos a treparlo a 10 millones de pesos. Tirarle asfalto todo eso allí, 10 millones de pesos. Ok, sí está bien, el hijo mío me cobró 3 millones y yo me quedé con 7. Eso es lo que están haciendo, pero ahí falta fiscalía, no hay... Y ya vi los otros días que Rivera Chávez es el que se va a tirar para la gobernación por el PNP. Ustedes sabían que el abuelo de él el tipo era de los nazis de verdad. Igual que Germán Jao de Isabela, el que cañoneó todos los terrenos allí en Jobo, ¿verdad? Que mataba a todo el mundo por allí, que entraba la droga por la playa porque él tenía a todo el mundo comprado por allí, ¿entiendes? Toda esa gente, ¿y qué le pasó a Germán Jao? ¿Ah? Le iba a quitar un terreno a un don cuando eso, en la playa, y él le dijo al don, no, papá, el don le dijo, vamos a encontrarnos en tal sitio, en el terreno.
Y hablamos del asunto, a ver si te lo vendo. Lo que pasó fue que cuando apareció Germán Jao allí, el don le entró a triste, creo que le metieron 3 tiros y lo mataron por abusador y cabrón, ¿entiendes? Entonces, de esa cepa es que viene Rivera Chats. Busquen la información, ¿entiendes? Por parte de madre. Esa gente todos eran alemanes de allá le huyeron, igual que huyeron para Santo Domingo, igual que huyeron para Argentina. Hay muchos por allá abajo, en Chile, hay muchos por allá abajo, ¿entiendes? En Puerto Rico fueron 2 o 3. La familia de Chas fue uno de ellos, con billetes. Ese tipo, esa gente son corruptos por vida, eso lo traen en el DN, en el ADN, perdón. En el ADN, por más bueno que digan que son unos cabrones, unos pillos, ¿entiendes? Así que no se duerman Puerto Rico, no todo lo que no, cómo es el dicho? No, no todo lo que brilla es oro. Otro casito es Eliezer Molina. Eliezer Molina es un tipo brillante. No mucha gente lo apoya. El tipo está descubriendo a diestra y siniestra las trampas y pillerías del gobierno. Y la gente le dice que es un fanático, que es un loco, vete para tu casa, mira, vete a dormir. ¿Por qué tú no de esto, que lo otro? O sea, que cuando llega alguien a limpiar la casa, lo critican. O sea, que el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado a que le estén robando y se lo estén metiendo. O sea, eso es así. El pueblo de Puerto Rico está acostumbrado a que le estén robando. Ya se acostumbraron ya a que le estén robando, ¿me entiendes? Y aparece Eliezer Molina, una persona como Eliezer, que el tipo es súper inteligente, que ama el país, que ama la fauna, que el tipo es súper brillante, el tipo sabe lo que habla, se la batea a cualquiera. Pero cuando descubre algún corrupto o algo, lo critican porque dicen que él es un presentado que no sé qué. O sea que eso me da pena porque eso quiere decir que el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado a que les mientan y que le hagan trampa y que les roben los chavos, te roben el dinero. Eso es lo que pasa. Puerto Rico genera bastante dinero para el IBU, tumbarlo. Y el CRIM, tumbarlo también. ¿Ok? Lo que es el crimen, aquí en Estados Unidos los taxes de la propiedad, aquí en casa se pagaron 5.500 de taxes este año. El año que viene quién sabe qué va a ser, pero si es igual son 5.500 que hay que sacar a las anuales y si no los tienes te quitan la casa, o sea que la casa tuya no es tuya, esto es rentado aquí. Lo saldaste pero ahora es rentado. ¿Ustedes creen que eso es justo? No es justo ni cojones, eso no es justo. ¿Entiendes? Los taxes de la propiedad no hacen falta. Que la policía se va a quedar el sistema sin policía y si los maestros sin cobrar el embuste, porque ya están cobrando. Ese dinero no va para eso. ¿Ok? Ese dinero no va para eso. Taxes a la propiedad no va. Lo que va para eso son los taxes de cuando compra una camisa en Walmart, compra un zapato en Tomacán, te vas a la Nike y te compra unas tenis de 150 pesos, echas gasolina y te meten medio centavo de tax. Eso es lo que va para las carreteras, eso va para el sistema. Pero eso de taxes de la propiedad, impuestos de la propiedad, el crimen, eso no va para nada, eso no va para los maestros, eso no va para la policía, eso no va para las breas, para el asfalto, para las carreteras, nada de eso, ya eso está, ¿entiendes? Por eso es que te sacan taxes pagando de taxes federales, los taxes los paga aquí en Florida no se paga taxes estatales, ¿entiendes? Pero si es un estado que tú pagas taxes estatales, te están robando los chavos, porque ellos le piden al gobierno federal cuando paga los taxes federales un budget, un dinero. Mira, me hacen falta 200 billones este año para operar. Y se supone que tú operes con 200 billones, ¿entiendes? Pero esta gente, ¿dónde están los recibos? ¿Dónde están los recibos? ¿Entiendes? ¿Dónde están los recibos? Ese es el problema.
Y entonces ellos dicen, este año se fueron 220 billones. Y el año que viene de esto. Aquí las escuelas son buenas, sí, ¿me entiendes? Pero eso, los taxes de la propiedad no tiene que ver nada con las escuelas, ni la policía, ni los médicos, ni tres carajos de nada de eso. Así que quítense eso de la mente. El IVU en Puerto Rico no hace falta porque se lo están robando. Esos son chavos adicionales que se están robando. O sea, no tenían por dónde robar. Pues vamos a pasar el IVU para robar un poquito más. Así que yo no me acuerdo quién fue el que se inventó eso del IBU. Si, escríbame aquí alguien que sepa. Yo no me acuerdo si fue Ricardito o quién, pero si alguien sabe, lo escriban aquí abajo. Pero, o sea, el sistema está jodido por todos lados. ¿Entiendes? Tú lo que tienes que hacer, lo que hay que hacer es pedir recibo, pedir cuenta. ¿Entiendes? Ok, ¿dónde está este dinero? Tanto. ¿Por qué le están dando, por qué esa compañía está trabajando ahí? Sí, ¿cuánto se ha tardado? 6 meses más de la cuenta, ¿por qué? ¿Por qué hay 10 empleados aguantando una escalera al celador que está allá arriba? Si era antes en la energía eléctrica, habían 10 cabrones abajo y uno arriba bregando con 3.000 voltios o 30.000 voltios y 4 cabrones abajo y uno fumando un cigarrillo. ¿Entiendes? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Te están robando el dinero en tu cara. Así que despierta, boricua.